Santo, desciende, vuélvenos a encender, que tu presencia consuma y nos vuelva a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios. Hoy necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Hoy necesitamos ser empoderados por tu gloria. Hoy reconocemos que somos dependientes de tu gracia, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, pero que en este momento te necesitamos a ti y solamente a ti. Y por eso pedimos al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Gracias porque su fidelidad perdura para siempre. Vamos a entrar hoy en la palabra de Dios. Así es de que allá donde usted está, quiero que vaya conmigo y abra su Biblia allí conmigo, porque sé que el Espíritu de Dios hoy va a hablar a su vida. Este es un mensaje que te aseguro que revolucionará tu vida. Es un mensaje sin igual. Es un mensaje que el Espíritu de Dios trae hoy para cada uno de nosotros. Y sabes, cuando este mensaje lo tenía estudiado ya hace varios años atrás, pero el Espíritu de Dios, y estaba esperando el momento en que Él me dijera que lo predicara. Y desde la semana pasada el Espíritu de Dios empezó a tocar mi vida con este mensaje. Él empezó a tocar mi vida con este mensaje y me dijo que hablara acerca de esto. Así es de que quiero que vayas conmigo a la Biblia. Y para empezar quiero que pidamos al Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Coloco este tiempo en tus manos, Señor. Y declaro, Espíritu de Dios, que tu palabra, Señor, penetra lo más íntimo de cada ser. Penetra lo más íntimo de cada persona. Que tu palabra es como una espada cortante de doble filo, Señor. Que discierne las intenciones, Señor. Que cuando entra al corazón, Señor, el corazón es lavado, regenerado y nunca más volverá a ser igual. Es limpio del pecado, esa palabra que purifica, esa palabra que consume, esa palabra que quema las grasas en el altar. Y esa palabra, Señor, que nos hace arder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, quiero que digas conmigo: al origen volveré. Al origen volveré. Al origen volveré. ¿Sabes? Esto es muy bonito, esto es muy tiene una revelación muy profunda cuando declaramos que vamos a volver al origen. ¿Sabes? Y en esta mañana vengo a hablarte de volver al origen. Titulé el mensaje como al origen volveré. Alguien tiene que declarar esto una vez más: al origen volveré. Al origen yo volveré. Yo quiero enseñarte qué es volver al origen. ¿Qué es estar en el origen? ¿Por qué volver al origen? Quiero que vayas rápidamente. Hoy vamos a abrir mucho la Biblia. Hoy hay muchos versículos por los cuales vamos a leer. Así de que quiero que estés allí expectante. Y tengo muchas cosas que decirte hoy. Y por eso quiero hacerlo lo más rápido posible y lo más concreto posible, porque te tengo muchas cosas que decir. Pero para empezar quiero que vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice la Biblia: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, y si el tema de hoy es al origen volveré, y la Biblia en Efesios 2:10 me dice que yo soy hechura suya, creado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Quiere decir las cuales Dios ya había preparado antes. Tú y yo somos hechura de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano. ¿Sabes? Me encontré con esto. La palabra hechura significa identidad y propósito. La palabra hechura, de ser hecho, significa identidad y propósito. Identidad y propósito. Entonces, cuando Dios dice, soy hechura suya, Él está diciendo, soy identidad suya, soy propósito suyo. Alguien tiene que entenderlo. Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya. Vamos, di esto conmigo. Pues somos identidad suya. Pues somos propósito suyo. Pues somos hechura suya. Alguien tiene que entenderlo. Vamos, una vez más, di esto conmigo. Pues somos identidad suya. Somos propósito suyo. Tú no eres un accidente en esta tierra. Tú eres un propósito divino y al origen volverás. Amén. Ay, vamos, alguien tiene que entenderlo. Gloria a Dios. Mi diseño tiene el ADN de Cristo. Amén. Mi diseño original tiene el ADN de Cristo. Hechura no viene por creación, sino por regeneración. Una vez más. Hechura no viene por creación, sino por regeneración. ¿Cómo así? Cuando Efesios 2:10 declara, somos hechura suya, cuando declaramos que somos hechura suya, no lo decimos porque Él nos haya creado solamente, sino porque en Él tuvimos, aparte de una creación, tuvimos algo que se llama regeneración. Amén. ¿Y cuál es la regeneración? La regeneración viene desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y desde el primer día que tuvimos un nuevo nacimiento. Amén. De allí viene la regeneración. Entonces, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, no solamente somos una hechura de creación, sino que esa hechura ahora viene por regeneración. Por eso es identidad y propósito. Antes de Cristo yo no tenía identidad, pero con Cristo yo puedo decir que mi identidad está en Él. Antes de Cristo no había sido revelado mi propósito, pero en Cristo el propósito ya es revelado. Esa es la regeneración. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el diseño original. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es el diseño original que Él ha preparado para nosotros. Jesús está desde el inicio de la creación hasta hoy en día. Y por Él fuimos regenerados. Por Él fuimos hechura de Él. Por Él somos propósito suyo y por Él somos identidad suya. Antes de Adán, mi origen ya estaba en Cristo. Alguien tiene que agarrarlo. Amén. Antes de Adán, mi origen ya estaba en Cristo. Juan 1:1. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Quiere decir, el verbo es Jesús. Jesús era Dios. Jesús ya estaba con Él en el principio. Dice que en el principio era el verbo. ¿Cuándo fue el principio? En la creación. En la creación el verbo ya estaba. Jesús ya estaba. Quiere decir, si Jesús ya estaba, tu propósito ya estaba, tu identidad ya estaba. Vamos, yo no sé si estás entendiendo la revelación hoy. Si Jesús ya estaba y por Él tú y yo fuimos regenerados, entonces mi propósito está en el origen. Mi propósito está en el origen. Mi identidad ya está en el origen. ¿Cuál es el origen? Jesús. Jesús. ¿Qué es volver al origen? Es volver a Jesús. Y hoy quiero enseñarte de eso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ay, alguien tiene que entenderlo. Una vez más. Y la adoraron, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana yo adoro a Jesús? Amén. Dice, lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ay, yo no sé si tú lo estás entendiendo. Dice que lo adoraron
todos los nombres cuyos ni siquiera aún estaban en el libro de la vida. Y esto me dice a mí que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Esto me dice a mí que aunque aquellos no hayan recibido a Jesús en su corazón, en su origen ya lo adoraron, en su origen ya lo aceptaron. En el principio, los que aún no estaban escritos en el nombre de la vida, ellos ya adoraron a Jesús. Y dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una vez más, del Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Alguien tiene que entenderlo. Jesús fue inmolado desde el principio de la creación. Jesús ya había pagado nuestro precio. Jesús ya había pagado un precio llamado redención, un precio llamado regeneración. Desde el principio dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y en Apocalipsis 13:8 me dice, en el principio aún los que no estaban escritos en el nombre de la vida ya lo habían adorado. Y en el principio Él ya había sido inmolado. En el principio Él ya había sido crucificado. En el principio ya sabíamos que alguien iba a venir a la tierra para darnos una regeneración, para darnos una redención, para llevarnos al origen. Volver al origen es volver a la cruz. Amén. Antes de la creación del primer Adán, el segundo Adán ya existía. Te lo leí en la Biblia. Y eso es lo que quiero que entiendas. Jesús no solamente es un nombre que aparece en el Nuevo Testamento. No, Jesús es un nombre que ya estaba en el principio. Y en el principio el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio, aún los que no habían sido escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida, ya lo habían adorado. En el principio, aún ya Él había sido inmolado desde el principio de la creación, desde que el día que Dios Padre comienza a crear la tierra, comienza a crear todo lo que en ella hay. En ese principio, en ese mismo día, en el primer día de la creación, ya sabíamos que iba a venir alguien que iba a pagar un precio para que tú y yo tuviéramos redención, regeneración, identidad y propósito. Pero lo que más me llama la atención aquí es que nosotros pensamos que Jesús solamente vino en el Nuevo Testamento, que Jesús nunca antes se aparece en el Antiguo Testamento, que Jesús solamente es un nombre del hoy y nunca estuvo antes, que Jesús solamente fue a la cruz en el Nuevo Testamento. Pero lo que te leí en Apocalipsis 13:8 dice que desde el principio, desde el primer día de la creación, Jesús ya había sido inmolado. Jesús ya había sido inmolado. Desde el principio Jesús ya había dado su vida por ti y por mí. Desde el principio Jesús ya nos había dado identidad y propósito. Y desde el principio, así muchos no quieran aceptar hoy que hay un Dios, Apocalipsis 13:8 dice, en el principio, aún los que no habían sido escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida, ellos me adoraron a mí. En el principio, aún los que no habían sido escritos en el libro de la vida, ellos me adoraron a mí. Vamos, yo no sé, pero el Espíritu de Dios hoy te dice, tu casa quizás, tu familia hoy, tus hijos hoy quizás no han aceptado a Jesús como su Señor, pero en el principio ellos ya lo adoraron. En el principio ellos ya reconocieron que Jesús es el Señor. En el principio ellos ya pagaron la ofrenda de la adoración, la ofrenda del sacrificio. En el principio ellos ya doblaron sus rodillas. En el principio ellos ya confesaron que Jesús es el Señor. Y aunque tú no veas hoy en día, la Biblia lo declara, en el principio, aún los que no estaban escritos en el libro de la vida, en el principio, ellos me adoraron a mí. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque hoy no lo veas, su origen, no sé, voy a decir esto, el origen de tus hijos, el origen de tu casa, el origen de tu familia, el origen de tus familiares, está en Jesús. Amén. Aunque ellos no crean, el origen está en Jesús. Está en Jesús, por eso la Biblia lo dice. Aún los que no estaban escritos en el libro de la vida, ellos me adoraron a mí. Amén.
Yo no sé si tú lo estás entendiendo. Alguien tiene que entender la revelación de esto. En el principio. Sin plan de redención no hay diseño original. Sin plan de redención no hay diseño original. Y te estoy enseñando, Jesús está desde el principio. Quiere decir, Jesús es el origen. Entonces, si no hubiera plan de redención, que es lo que Apocalipsis 13:8 dice, que desde el principio Él ya fue inmolado. Entonces, si no hubiera habido ese plan de redención, no hubiera habido origen. Pero como Jesús es el origen, hubo un plan de redención para darnos a ti y a mí propósito e identidad, y para poder declarar, como Efesios 2:10 lo declara, y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados, aquí voy, ¿creados en quién? En Cristo Jesús. Amén. Alguien tiene que entenderlo. Aleluya. Desde el primer día de la creación, dice que yo fui creado en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que Jesús ya estaba en el principio. Jesús ya estaba y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús ya estaba en el principio. Dice creados en Cristo Jesús. Quiere decir el día de mi creación, Cristo ya estaba conmigo. Alguien diga esto conmigo. El día de mi creación, Cristo ya estaba conmigo. Cristo ya estaba conmigo. Fuimos creados en Cristo, o sea, en Cristo, creado en Cristo, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Vamos, yo no sé, pero hay tanta revelación en este mensaje que hoy te estoy hablando. Alguien tiene que entenderlo. Volver al origen es volver al corazón de Jesús. Volver al origen es volver al corazón de Jesús. Te enseñé que el origen está en Jesús. Desde el primer día de la creación, Jesús ya estaba. Y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús ya estaba. Apocalipsis 13:8 declara que el primer día de la creación Él ya había sido inmolado. Entonces volver al origen es volver al corazón de Jesús. Y yo no sé cuántos están dispuestos y dicen, yo quiero volver hoy a mi origen. Quiero volver al corazón de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia, según nos escogió, una vez más vengo acá al origen, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora es más, ahora no dice en el principio, ahora dice antes del principio, antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Tú ya estabas, tu origen ya estaba, tu diseño original ya estaba, el plan de redención ya estaba, tu identidad ya estaba, tu propósito ya estaba. Antes de la creación, Él ya había escogido un diseño para ti. Él ya había establecido un diseño original para ti y para mí. Dice antes. Ya no dice en el principio, ahora dice antes del principio, antes de la fundación del mundo. Tu propósito ya estaba, tu identidad ya estaba, Jesús ya estaba contigo, tu diseño original está en Jesús. Hoy me pregunto, ¿cuántos quieren volver a su diseño original? Declara esto conmigo, al origen volveré, al origen volveré. Tengo que volver al origen. Volver al origen es volver al corazón de Jesús. ¡Ah, qué revelación! Hay tanto que te quiero enseñar acá. Ahora tú me dirás, ¿cuándo volvemos al origen? Bueno, volvemos al origen cuando volvemos a la cruz. Volvemos al origen cuando volvemos a la cruz. ¿Sabes? Por eso es que todavía, y lo seguiremos haciendo porque Jesús lo dijo, por eso es que todavía tomamos la cena del Señor. Porque el pan representa el cuerpo y el vino representa su sangre. Y Él dijo, haced esto todas las veces en memoria de mí. Entonces cuando hacemos eso es un símbolo de que estamos volviendo a la cruz. Cuando tú te levantas día a día y agradeces y tienes una relación con Él, volvemos a la cruz. Eso es volver al origen. Volver al origen es recordar día a día que Él un día pagó un precio por mí. Que Él un día
con su sangre derramada en la cruz, me dio redención de pecados, me dio una regeneración, me lavó, me dio un propósito y me dio una identidad. Y si no te vas a aprender nada de esta prédica, si no te vas a aprender nada de este mensaje, apréndete esto, lo que ya te dije en Efesios 2:10, hechura, identidad y propósito. Cuando leas Efesios 2:10 vas a decir, y soy identidad suya. Cuando el diablo quiera venir a robarte tu identidad, vas a decir, soy identidad suya. Cuando no tengas revelado tu propósito, Efesios 2:10 dice, soy hechura suya, soy propósito suyo. Eso es volver al origen, volver a la cruz, porque en la cruz está mi propósito. En la cruz Él pagó un precio para darme una identidad. Antes de mi creación, voy a decir esto quiero que lo entiendas. Antes de mi creación, mi diseño ya había sido establecido. Amén. Antes de mi creación, mi diseño ya había sido establecido. Voy a decir esto ahora. Edén sin Cristo no sirve. Edén sin Cristo no sirve. Quiere decir, en el principio, ¿quién estaba? Jesús. O sea, en el huerto del Edén, ¿quién estaba? Jesús. Edén sin Cristo no hubiera sido nada. Amén. Edén sin Jesús no hubiera servido para nada. Pero en ese Edén estaba Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. La esencia de Jesús ya estaba. Quizás el cuerpo físico no estaba, pero la esencia de Jesús ya estaba. Vamos, alguien tiene que entenderlo. Allá donde estás, alguien tiene que entenderlo. Segunda de Corintios 5:17, el famoso versículo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿está en quién? En Cristo, nueva criatura, nueva creación, regeneración, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Está en quién? En Cristo. Quiere decir, en el principio, mi creación fue con Cristo. En el principio, dice que Él me creó en Cristo. Ese es mi diseño original. Mi diseño original está en Cristo. Cuando alguien te pregunte, ¿tú de dónde vienes? Mi diseño original está en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Mi propósito está en Cristo. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero espero que haya uno solamente, por lo menos uno, que se levante y arrebate esa palabra. Que por lo menos uno se levante y quiera declarar conmigo, al origen volveré, al ancla de mi fe. Al origen volveré, al ancla de mi fe yo voy a volver. Me levantaré y hoy al origen volveré. Ese es Jesús, ese es mi Rey. El que ya estaba en el origen, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. En el principio Él ya había sido inmolado. En el principio, aún los que no estaban escritos en el libro de la vida, ya lo habían adorado. En el principio y antes de la fundación del mundo, mi identidad ya estaba. Amén. Mi propósito ya estaba. Quiero enseñarte rápidamente 3 principios del diseño original. 3 principios del diseño original. Número 1, empieza con el nuevo nacimiento. Empieza con el nuevo nacimiento. Esa es la regeneración de la que te estaba hablando. Empieza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes? Y cuando en Efesios 2:8 dice que soy salvo por medio de la fe, en esa fe habla de Jesús. Dice, soy salvo por medio de Jesús. ¿Por qué de Jesús?
fe. La Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En esta fe es Cristo Jesús. Entonces soy salvo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Mi diseño original está en Cristo Jesús. La palabra nuevo nacimiento significa regeneración, cambio de ADN. Eso significa nuevo nacimiento. Regeneración, cambio de ADN. Cambio de ADN. Antes teníamos el ADN del mundo, ahora tenemos el ADN de Cristo. Antes nuestra identidad estaba sin definir, o quizás era una identidad regalada por el mundo o dada por Satanás, pero ahora nuestra identidad está en Jesús. Nuevo nacimiento es un cambio de ADN. El camino para entrar en el diseño original es la transformación. El camino para entrar en el diseño original es la transformación. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados, regenerados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la transformación de vuestro entendimiento, por medio de la regeneración de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no eres regenerado, todo lo que hagas será en contra de Dios. Cuando no has sido renovado, cuando no has sido restaurado, cuando no has sido regenerado, cuando no has sido transformado, todo lo que tú y yo hagamos será en contra de Dios. Si no hemos nacido de nuevo y hacemos cosas, todo lo que hagamos será en contra de Dios. En contra de Dios. Pero cuando somos regenerados, cuando somos renovados, cuando somos transformados, cuando viene un nuevo nacimiento, entonces allí haremos la voluntad de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que para entender, para hacer, para comprender la voluntad de Dios, primero tengo que ser ¿qué? Renovado. Sin renovación no hay entendimiento. Sin transformación no hay revelación. Sin regeneración no hay un diseño original. El camino para entrar al diseño original es mi transformación. ¿Quieres renovar tus pensamientos? ¿Quieres tener una revelación? Renueva tus pensamientos. Transfórmate, regenérate por medio de Cristo Jesús, por medio de la palabra. Número 2. Segundo principio. Es la plenitud de Cristo en mí. Número 2. Es la plenitud de Cristo en mí. Vamos, alguien diga eso conmigo. Es la plenitud de Cristo en mí. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Número 2. El segundo principio para entrar al diseño original es la plenitud de Cristo en mí. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, una vez más, renovados ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. En cuanto a la pasada, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, regeneración, transformación. Eso es diseño original, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Tú eres creado en justicia y santidad. Ese es tu origen, justicia y santidad. Voy a decir esto una vez más. Tu origen es justicia y santidad. Mi origen es justicia y santidad. Aleluya. Alguien tiene que entenderlo. Despojados del viejo hombre, renovados, transformados, regenerados por medio de Cristo Jesús. Me puedo quedar aquí hablándote acerca de este punto porque hay tanta revelación, pero tenemos que avanzar. Una frase que el Espíritu de Dios me regaló mientras estaba trazando este mensaje y mientras lo estudiaba es la siguiente: no busques afuera lo que Dios ya depositó dentro de ti. No busques afuera
lo que Dios ya depositó dentro de ti. ¿Qué estás buscando afuera? ¿Identidad? Tu identidad Dios ya la depositó dentro de ti. Afuera estás buscando un propósito. Estás mirando a ver si sirves para algo. Estás mirando para que eres apto para el hombre. No busques afuera lo que Dios ya depositó dentro de ti. Buscando amor cuando Dios te dio un amor propio. No busques afuera lo que Dios ya depositó dentro de ti. ¿Qué buscas afuera? Provisión, recursos. Dios ya lo depositó dentro de ti. Efesios capítulo 3 versículo 20 declara: y aquel que es poderoso para hacer todas, ¿cuántas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? En mí actúa el poder de Cristo Jesús. Entonces cuando Efesios 3:20 declara: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo le puedo pedir, de lo que yo puedo entender, según Jesús, según el poder de Cristo que actúa en mí, dentro de mí, en mí. El poder que actúa en mí, dentro de mí. Jesús, por eso te digo, no busques afuera lo que ya está dentro de ti. No busques propósito cuando Jesús ya está dentro de ti para revelarte tu propósito. No busques afuera identidad cuando Jesús ya está dentro de ti para revelarte tu identidad. Número 3. El tercer principio para entrar en el diseño original. El diseño original es para cumplir una asignación. Una vez más, el diseño original es para cumplir una asignación. Quiere decir, en el principio fui creado, pero creado ¿con qué? Con un propósito. Él no me creó solamente para que yo estuviera aquí en la tierra caminando de paso. No, Él me creó con un propósito. Es tan triste ver hoy en día cómo se va gente sin llevar a cabo un propósito en la tierra, sin que hayan cumplido su misión en la tierra. Pero tú y yo somos creados por un propósito. Fuimos creados para cumplir una asignación. Ese es nuestro diseño original. Isaías 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Está sobre mí. ¿Sabes cuando Jesús declara esto? Era porque Él tenía una identidad. Porque Él sabía su propósito. Él sabía para qué Dios lo había enviado a esta tierra. Y cuando Él dice esto: estoy en esta tierra porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha enviado para dar libertad a los cautivos, me ha enviado para sanar enfermos, me ha enviado para levantar al caído, me ha levantado para redimir al pueblo de la maldición de la ley. Si hoy en día te preguntaran a ti: ¿por qué estás en la tierra? Qué bueno sería que tú pudieras contestar: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas, a proclamar el año agradable del Señor. Me ha enviado a declarar que Él da gozo al enlutado. Él me ha enviado para declarar las buenas nuevas de la salvación. Él me ha enviado para declarar que hay una regeneración, para declarar que hay una transformación, que hay una renovación. Él me ha enviado para expandir el reino, para expandir el evangelio. Voy a decir esto: el que entra a su diseño original no puede salir de él. El que entra a su diseño original nunca más saldrá de él. Aquel que ya nació de nuevo, aquel que tiene una transformación, aquel que tiene una regeneración, aquel que ha tenido una renovación, nunca más volverá a su vieja naturaleza. Porque dice que
Todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Cuando vuelves al origen, cuando entras al origen, nunca más saldrás de allí, nunca más saldrás de allí. Cuando hay una regeneración, nunca más saldrás de allí. Cuando hay una renovación, nunca puedes salir. Cuando hay una transformación, nunca puedes salir de su presencia, nunca puedes salir de su espíritu, nunca puedes salir de una comunión con Él. Entra al origen y nunca volverás a salir. Amén. Alguien tiene que entender. Amén, aleluya. Volver al origen es volver a la palabra. Volver al origen es volver a la palabra. Y vamos a ir rápidamente para ir terminando. Segunda de Reyes 22, capítulo 1. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén en 31 años. El nombre de su madre fue Yedidá, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías era un niño, 8 años tenía. Dice nomás que tenía 8 años. Y gobernó, reinó. En el reinado de Josías duró 31 años. Desde sus 8 años reinando. Desde sus 8 años reinando. Suma allí, dice que su reinado duró 31 años. Y dice que él en todo su reinado nunca se apartó ni a derecha ni a la izquierda. Nunca se apartó. Ahora quiero que vayas conmigo. ¿Por qué? Porque el que entra a su origen nunca vuelve a salir. Nunca vuelve a salir. Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 3. Dice la Biblia, a los 8 años de su reinado, está hablando de Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Ay, alguien tiene que entender esto. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Amén. Vengo a hablarle a esta generación. Dice que Josías a los 8 años comenzó a buscar a Dios. A los 8 años, para que él estuviera bien, para que en su reinado, para que fuera gobernado bien, comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar la presencia de Dios. Y dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, y que hizo lo recto delante de ¿quién? De él. Y luego dice que a los 12 años él comenzó a limpiar. Él empezó a limpiar la ciudad ¿de qué? De idolatría, de cosas vanas, del pecado. Él fue instrumento para limpiar la ciudad. Pues yo me pregunto, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? A Dios no le importa tu edad. A Dios no le importa cuántos años tú tengas. Dios solamente quiere que se levante gente que sirva para arrancar y destruir la maldad, arrancar y destruir el pecado, arrancar y destruir la idolatría, y para plantar el evangelio, para plantar las buenas nuevas, para plantar la palabra de Dios. Y cuando él entra a su origen, nunca más vuelve a salir. Amén. ¿Por qué él volvió al origen? Porque él volvió a la palabra. Volvió a la palabra. Lo que trae reforma es la palabra de Dios. Lo que trae reforma es la palabra de Dios. Sin palabra no hay reforma, sin palabra no hay transformación, sin palabra no hay nada. Amén. Hay una conexión entre el templo y la palabra. Hay una conexión entre el templo y la palabra. ¿Por qué? Si leemos allí bien, dice que la palabra estaba dentro de los escombros.
Amén. La palabra estaba dentro de los escombros. Amén. Yo me imagino a Josías cuando encuentra la Biblia, cuando encuentra la palabra de Dios en medio de un templo destruido, en medio de un templo derrumbado, en medio de un templo ya que su edificación ya había sido derribada, y encuentra la palabra allí en medio de los escombros. En medio de los escombros estaba la palabra, y él encuentra la palabra. Y yo le pregunté a Dios qué significaban los escombros o qué representan los escombros. Y el Espíritu de Dios me dijo, los escombros representan el pecado. Los escombros representan el pecado. ¿Para qué sirven los escombros? Amén. Un escombro no sirve para nada más, solamente para rellenar vacíos, para rellenar huecos. Y el Espíritu de Dios me dijo lo mismo. El pecado, ¿qué es? El pecado no sirve para nada. El pecado solamente es algo que aparenta, Amén, que hace llenar tu corazón. El pecado solamente aparenta que puede llenar tus vacíos emocionales. Pero en realidad el escombro, el pecado, no lo es nada. Pero la palabra estaba en medio de los escombros. La Biblia de Josías, la palabra de Josías estaba en medio de los escombros. Pero cuando él saca la palabra, él vuelve a la palabra. O sea, yo me pregunto, si la palabra estaba en los escombros, ¿qué era? Amén. Era que él nunca, que sus padres nunca la leían, que él en la corta edad que tenía nunca la había cogido para estudiar, para leerla. Dice que estaba en medio de los escombros. ¿Cuántos cristianos hay allí que tienen su Biblia empolvada, guardada o quizás puesta en un atril, pero nunca la estudian, nunca la meditan, nunca la leen? La palabra estaba en medio de los escombros. Pero cuando Josías dice que él encuentra la palabra en medio de los escombros, dice que cuando él hizo eso, nunca más se volvió a apartar de él, porque él volvió al origen, que es la palabra. Y cuando vuelves al origen, nunca más saldrá de él, porque en la ley de Jehová está mi delicia. En ella medito de día y en ella medito de noche. Porque cuando entro al origen, cuando vuelvo a la palabra, nunca más saldré de allí. Gloria a Dios. Josías volvió al origen, volvió a la palabra. La palabra estaba en los escombros, pero él vuelve a la palabra. Y cuando él vuelve a la palabra dice, he hecho lo recto ante los ojos de Dios y no me he apartado ni a derecha ni a izquierda. Amén. Quizás en este momento tú tengas tu Biblia por allá guardada, tú tengas la palabra por allá en escombros. Pero yo hoy te digo, vuelve a la palabra. Porque cuando vuelves a la palabra, nunca más vas a salir de ella. Nunca más. Aquel que entra a su origen nunca querrá salir de él. Aquel que vuelve al origen nunca querrá salir de él. Alguien tiene que entender lo que hoy el Espíritu de Dios está hablando. Vuelve a la palabra. Vuelve al origen. La palabra de Dios. Tres cosas. Antes de hablarte de estas tres cosas, quiero decirte algo. Te estaba enseñando que los escombros representan el pecado. El pecado muchas veces hace que nos perdamos de la palabra, que nos apartemos de la palabra. Pero quiero decirte esto, cuando en mi casa hay palabra, no habrán escombros. Amén. Cuando en mi casa hay palabra, no habrán escombros. Y tú miras, pero ¿cómo así? Si luego no estaba la palabra en medio de los escombros. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente es un libro que puede estar guardado. ¿Sabes este libro cuando comienza a ser palabra? Cuando tú y yo la activamos. Si no la activamos, puede ser un libro más aquí en mi librería. Puede ser más aquí en mi biblioteca. Puede ser un libro más allí donde tú estudies. Puede ser un libro más para la colección. Pero cuando tú sacas la palabra, cuando tú meditas de día y de noche en ella, comienza a ser palabra. Dice que la Biblia estaba en medio de los escombros de Josías. Pero cuando él la sacó, él comenzó a leer, a declarar. El templo comenzó a ser edificado. El templo comenzó a ser edificado. Cuando hay palabra, no hay pecado. Cuando hay palabra, en tu casa no hay escombros. Cuando hay palabra, cuando se levanta alguien que declara, cuando se levanta alguien que declara, que decreta, que lee, que estudia, que medita en la palabra, el pecado no tiene por qué apoderarse de tu casa. Los escombros no tienen por qué venir.
Vamos, alguien tiene que entenderlo. Una vez más lo voy a decir, cuando en mi casa hay palabra, no habrán escombros. Si no valoras la palabra, tu generación será llena de escombros. Lo que más inculco a los jóvenes es que tengamos una relación con la palabra, porque en la palabra está la voz de Dios. Sin palabra vendrán escombros, sin palabra vendrá el pecado, pero cuando hay palabra, cuando se levanta alguien para declarar la palabra, los escombros no pueden venir, el pecado no puede apropiarse de tu casa. Hilcías fue el papá del profeta Jeremías. Valora la palabra, valora la palabra. Quiero enseñarte rápidamente 3 cosas que requiere la palabra. 3 cosas que requiere la palabra. Segunda de Crónicas 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Cuándo rasgó sus vestidos? Cuando oyó la palabra. Nunca podremos rasgar nuestros vestidos, nunca podremos ser limpios de pecado si no es con la palabra. Número 1. Lo primero que requiere la palabra es un corazón dispuesto. Lo primero que requiere la palabra es un corazón dispuesto. Segunda de Reyes 22, 18 al 20. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntes a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Cuándo rasgó sus vestidos? ¿Cuándo se enterneció su corazón? Cuando él escuchó la palabra. Cuando él escuchó la palabra, rasgó sus vestidos, enterneció su corazón y escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Joven, nunca escucharás la voz de Dios si no vas a la palabra. Una vez Steven Lawson dijo lo siguiente: ¿quieres escuchar la voz de Dios en manera audible? Lee la Biblia en voz alta. Amén. En la palabra está la voz de Dios. Vuelve a la palabra, vuelve al origen y nunca salgas de allí. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que escuchó Josías? No fue una palabra de motivación, sino de juicio. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? Que muchos quieren motivación, pero desprecian la corrección. Amén. Pero en la corrección es donde está la voz de Dios. ¿Sabes? El problema no es en que Dios no hable. No creo que Dios sea tan malo como para hablarle a unos y a otros no. El problema es que no sabemos escuchar. Porque muchas veces Él nos habla para corregirnos, pero tú y yo pensamos que entonces es una voz satánica. Que no esperamos oír. Queremos oír lo que a nuestra carne o nuestra alma le piensa conveniente oír. Pero cuando viene lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, nos hacemos los sordos y decimos: Dios no me habla. Porque es una palabra de corrección. Pero si fuera una palabra de motivación, seguramente sí diríamos que viene de Dios. Vamos, es tiempo de escuchar la voz de Dios y de ir a la palabra. Dios recompensará la actitud que tienes ante su palabra. Dios recompensará la actitud que tienes ante su palabra. Número 2, muy rápido. La palabra requiere búsqueda. Josías, ¿cómo encontró la palabra? Buscándola. Josías, en medio de esos escombros, estaba como loco, desesperado, buscando la palabra. La palabra requiere búsqueda. Otra frase más que el Espíritu de Dios me regala allí: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Mucha gente no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no saben la esencia que hay en esta palabra. Piensan que solamente es un libro, pero en realidad aquí está la palabra de Dios.
Nunca podrás aceptar que hay un Dios si no vas a la palabra. Nunca podrás aceptar que hay un Jesús si no vuelves al origen. Nunca podrás aceptar que existe un Dios si nunca has tenido una relación con Él, si nunca has escuchado su voz. Un encuentro con Dios te marca, pero la disciplina de su palabra te transforma para siempre. Una vez más, un encuentro con Dios te marca, pero la disciplina de su palabra te transforma para siempre. Quizás el encuentro con el Espíritu Santo puede ser un día, 1 hora, 2 horas. Pero cuando vas a la palabra, allí lo encuentras todos los días. Lo encuentras siempre. Ve a la palabra, vuelve al origen. Número 3. La palabra requiere obediencia. Segunda de Crónicas 34, 29. La palabra requiere obediencia. Segunda de Crónicas 34, 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde la mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todo lo que estaba en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Volver al origen es volver a la palabra. Y la palabra requiere obediencia. Amén. Una más. El problema no es que no entendamos la Biblia, el problema está en lo que entendamos, no lo hagamos. El problema no está en que no entendamos. Hay cosas aquí yo que no entiendo. Muchas cosas que hay en la Biblia que no entiendo. Y hay muchas que no lograré entender porque la vida es muy corta para entender la revelación que hay en la palabra. Pero el problema no está en sabernos toda la Biblia o no sabérnoslo. El problema está en que lo que tú sabes no lo pongas en práctica. El problema está en que tú sabes que Jesús es el Señor, el Salvador, en que Jesús es el sanador, pero tienes miedo a la enfermedad. El problema es que tú sepas que Jesús es tu proveedor, pero tienes miedo a la crisis. El problema es que tú sabes que Jesús te redimió del pecado, pero le tienes miedo a la muerte. El problema no está en que sepas o no, el problema está en lo que sabes, no lo hagas. El problema es que si la Biblia dice, descansa en mí, ven a mi presencia, y no lo haces, ese es el problema. Amén. El problema está en que la Biblia dice que se levanten verdaderos adoradores, pero tú nunca te levantas a orar, nunca te levantas a adorar, ni siquiera te levantas a conectarte a una transmisión. La Biblia dice congregarnos. Amén. No dejar de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Y muchos no se conectan ni siquiera a una transmisión, ahora mucho menos vendrán al templo. El problema no está en que sepas o no, el problema está en que lo que sepas no lo hagas. Amén. Segunda de Reyes 23, 25. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Está hablando de Josías. No hubo otro rey antes de él. Antes, nunca había habido un rey como Josías, un rey que se levantara a orar, un rey que fuera la palabra, un rey que volviera a su origen. Y dice que luego de que él reinó 31 años, nunca hubo otro igual que él. Nunca hubo otro igual. Aleluya. Nunca hubo otro igual. O sea, imagínate la búsqueda que Josías tenía en la palabra, cómo Josías gobernaba. El problema es que hoy nuestros presidentes, nuestras alcaldesas quieren gobernar sin Dios y sin la palabra, y eso es algo imposible. El problema es que queremos liderar sin la palabra, es algo imposible. El problema es que queremos pastorear sin la palabra, es imposible. El problema es que quieres tener gente, pero no enseñas la palabra. Amén. O no obedeces la palabra. Es algo imposible. Que la gente pueda decir,
antes de ti no hubo otro igual. Y después de ti nunca hubo otro igual. Era tan apasionada tu búsqueda, era tan apasionado ese hombre, esa mujer, era tan apasionado por su espíritu, que nunca antes de él hubo uno igual, y después de él nunca ha habido otro igual. Vuelve al origen, vuelve al origen, vuelve al origen. Las señales nos guían hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Las señales nos guían hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Me encontré con esto. La palabra profético significa diseño original del Padre. Profético, profético, profetizar significa diseño original del Padre. ¿Qué quiero enseñarte con esto? El diseño original del Padre son las familias. Son los hogares. Estamos volviendo al diseño original. En este tiempo estamos volviendo al origen. El diseño original del Padre son las familias. Cuando entramos a conquistar algo, Dios está de vuelta. Cuando entramos a conquistar algo, Dios está de vuelta. Profetizar es anunciar lo que Dios ya dijo desde el principio. Una vez más, profetizar es anunciar lo que Dios ya dijo desde el principio. Eso es profético. Te he enseñado, decreto es traer de la eternidad lo que ya existe hace tiempo. Profético es lo que ya está en el diseño original, que yo lo profetice hoy. Eso es profético. Cuando entramos a conquistar algo, Dios está de vuelta. Dios nunca te va a meter en algo que Él ya no haya estado primero. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Vuelve al origen, volver a la palabra. Aleluya. Estar seguros es tener certeza de victoria. Estar seguros es tener certeza de victoria. Pero ¿cómo estoy seguro? ¿Cómo tengo certeza de victoria? Vuelve al origen, vuelve a la palabra. Mucha gente quiere servir a Dios sin cargar su cruz. El que no carga la cruz es una persona mediocre. El que toma la cruz, su olor es perfume a sacrificio. Una vez más, el que toma la cruz, su olor es perfume a sacrificio. El que toma la cruz, su olor, su aroma, su esencia es perfume a sacrificio, es esencia de adoración, es esencia de intimidad. El que toma la cruz. Cargar la cruz es dejarlo todo por Dios. Dios no hará nada sin revelarlo primero a sus profetas. ¿Cuántos dirían: yo quiero que todo lo que Dios vaya a hacer me lo revele a mí primero? Él no hará nada sin que antes nos lo muestre a nosotros. Yo camino seguro porque la Biblia ya anunció mi final. Una vez más, yo camino seguro porque la Biblia ya anunció mi final. Amén. Mi final está en la eternidad. Mi final está en el reino de los cielos. Mi final es una eternidad gloriosa. Yo no le tengo miedo a la muerte porque mi final está en Cristo Jesús. Porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien tiene que entenderlo. No le tengas miedo a tu final. No le tengas miedo a la crisis, no le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo al problema que pueda venir, porque la Biblia ya anunció tu final. Tu final es en victoria, tu final es en bendición, tu final ya está anunciado. Amén. Lo profético te revela el futuro y te muestra el desenlace de tu pasado. Una vez más, lo profético te revela el futuro y te muestra el desenlace de tu pasado. Profetizar es anunciar lo que Dios ya dijo en el principio. Amós 3:7 para terminar. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cuántos siervos de él hay? Entonces Él no hará nada sin que no te lo revele a ti y a mí.
Un rugido de un león se escucha a 10 kilómetros de distancia. Cuando tú profetizas es sinónimo de rugido. Amén. Cuando tú profetizas las tinieblas tienen que temblar. Cuando tú profetizas el infierno tiene que temblar. Cuando tú profetizas el infierno tiene que estar brincando allí de miedo. Amén. Porque lo profético es el rugido espiritual del reino. Todos lo profético se relaciona con rugidos. Todo lo que la boca declara, las manos lo reciben. Una vez más, todo lo que la boca declara, las manos lo reciben. Volver al origen es volver a la intimidad. Volver al origen es volver a la palabra. Volver al origen es profetizar. Volver al origen es volver al principio. Es volver al corazón de Jesús. ¿Cuántos pueden declarar al origen volveré? Ponte de pie allá donde estás. Ponte de pie allá donde estás. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu eterno amor. Yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te doy gracias por tu fidelidad. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Yo te doy gracias porque no hay nadie como tú. Señor, en esta mañana queremos volver al origen. En esta mañana queremos ser llenos de tu Espíritu. En esta mañana te necesitamos. En esta mañana te anhelamos. Vamos, adóralo. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Yo conozco su nombre. En mis ojos sentí tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo desciende y vuélvenos a encender, y tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Fuente de mi corazón, es mi fuerza, mi escudo. En él yo confiaré. Yo conozco su nombre. En mis ojos sentí y tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Mis ojos sentí y tu amor perfecto me hace libre. Huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo desciende y vuélvenos a encender, y tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo desciende, Desciende, vuélvenos a encender. desciende, vamos, decláralo. Nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios. Tu presencia. Padre, hoy queremos volver al origen. Hoy queremos volver a la intimidad.
Hoy queremos volver al propósito. Hoy queremos volver a tu palabra. Que donde hay palabra no hayan escombros. Que donde hay palabra no haya pecado. En nombre de Jesús. Que podamos liderar y gobernar con tu palabra como lo hizo Josías. Que cuando declaremos que somos hechura suya, como lo dice Efesios, declaremos que nuestra identidad y nuestro propósito está en ti. Decláralo. Decláralo. Shotodobo-yamama. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Alguien tiene que declararlo. Alguien tiene que decir hoy, en esta mañana, quiero volver a mi origen. En esta mañana quiero volver a mi esencia. En esta mañana quiero volver al corazón de Jesús. En esta mañana al origen volveré. Al origen volveré. A la intimidad volveré. A la palabra volveré. A tu presencia volveré. Al corazón de Jesús yo voy a volver. Alguien tiene que entender. Hoy necesitamos tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Gracias, mi Rey. Padre, recibe la gloria. Oh, Padre, Recibe la honra, la alabanza y la adoración. En esta mañana yo te doy gracias. Gracias, Padre Santo. Si hay alguno que me está viendo por primera vez y dice yo quiero ser partícipe de ese origen del que usted está hablando hoy, es muy fácil y muy sencillo. Solamente levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he sido pecador. Reconozco que te he fallado. Me arrepiento de todo corazón. Pero tu palabra, Señor, dice que hoy yo puedo reconocer que hay un Dios y hay un Jesús, el cual es el origen, el cual es la esencia, y vuelvo mi corazón a Él. Anota mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es Dios, y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias a los que se han conectado. Espero que esta palabra de verdad haya sido de edificación para tu vida. Gracias por estar allí. Prontamente sé que nos reuniremos y compartiremos juntos esa atmósfera de su espíritu. Es una palabra que revolucionó mi corazón. Espero que haya revolucionado el tuyo. Hay mucha revelación en esto y espero que lo coloques en práctica. Bendigo tu vida. Volver al origen, ¿sabes? Es volver al diseño original de tus finanzas también. Volver al origen es volver a lo que el reino de Dios ya estableció. Él dijo que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Volver al origen es ser prosperado por Dios. Así es de que déjame orar por tus finanzas en esta mañana. Padre, yo bendigo los diezmos, las ofrendas de cada familia, de cada persona. Yo bendigo cada hombre, cada mujer que se levanta a trabajar, a sostener su familia. Y declaro, Señor, que se abren puertas de bendición sobre aquellos que siembran en el reino de los cielos y en el reino de Dios para el sostenimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta semana es una semana de victoria, de bendición, donde Dios hará algo sobrenatural. Declaro que en esta semana al origen volveremos. Vamos, declárase conmigo. Al origen volveré, al ancla de mi fe. Vamos a levantarnos porque al origen vamos a volver. Te bendigo y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Dios estará allí hablándonos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Recuerda nuestras reuniones, miércoles 6 de la tarde, domingos 9 de la mañana. Las casas de paz, los que ya quieran hacer su casa de paz presencialmente, nos escriben y organicemos el horario. Damos gracias a Dios porque este ha sido un tiempo para una cosecha de almas. Así es.